Accidente en la línea 12 del metro genera crisis en la Ciudad de México y en la Cuarta Transformación. Vamos a analizar este desafortunado suceso ante las últimas revelaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador y prácticamente todos los políticos lamentaron el hecho y más de uno está usando el caso para beneficiarse. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes-miércoles. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Poncho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Día tristísimo. Es un día complicado de hacer bromas, de echar risas. Primero y antes que nada, y siempre, es la pérdida de vidas. El luto en el que más de 25 familias están en este momento. Lo difícil que es comprender que este tipo de tragedias le pueda suceder en muchos sentidos a un sector del país, a mexicanos que batallan día con día para llevar dinero a sus casas, para caminar en una carrera, si son chavos, niños, y eso es justamente lo más difícil, ¿no? Una jornada de 10, 12 horas en la que tardas 1, 2 horas en llegar a tu casa, ¿no? Tomando el metro, y de pronto ocurren esas tragedias que me parece que son justamente doblemente trágicas por ese contexto, en lo desprotegido que pueden estar muchas personas. Entonces, lo primero es un tema de vidas humanas, la pérdida de vidas humanas, y creo que eso es el mensaje más importante y más poderoso en este momento. Digo, obviamente lo vamos a platicar, lo vamos a analizar, vamos a darles nuestro punto de vista, pero es importante comenzar esta conversación, este podcast, me parece con ese mensaje, con el corazón roto, y con la única opción, posibilidad de ni siquiera es expresar condolencias, ¿no? Simplemente pedir de alguna manera por esas familias, y digo, realmente es difícil poder decir cualquier cosa en ese sentido. Pues sí, yo creo que, digamos, coincidiendo y señalando pues eso, que no es sencillo, porque uno pudiera, como cualquier político, decir cualquier cosa general, ¿no? Pero en realidad eso que tú destacas es lo importante. Por supuesto que todos debemos lamentar la pérdida de vidas humanas, pero no debemos dejar de tener en el foco que esto se trata de vidas de personas, de padres, de madres, de hijos, de hijas, de niños, de niñas, y aquí en los medios de comunicación y en la política y muchas veces pues en nuestra vida diaria, ¿no? En los muros de Facebook y de Twitter, pues todo el mundo ya está señalando y acusando y subiéndose y está bien, o sea, cada quien en su libertad pues opine, considere, critique, ¿no? Ese es, me parece, el valor más importante como ciudadanos que tenemos. Pero también no dejemos de lado el hecho de que son vidas que se perdieron por un accidente terrible y en el que, pues digo, ahorita analizaremos, pero pues que todavía no tenemos nada de claridad respecto a qué pasó, más que una descripción muy breve del hecho en sí, ¿no? Sí, yo no sé si estaré de acuerdo contigo con esa última parte, pero bueno, justamente estamos aquí para debatirlo y discutirlo y plantear las ideas.
no sé si a ti te pasó igual, y lo digo con el corazón en la mano, teniendo nosotros esta vivencia dentro de nuestra generación. Pero las imágenes fueron muy impresionantes el día de ayer. A mí me regresaron directamente a septiembre del 2017, claro. Cuando ocurrió el sismo aquí en la Ciudad de México, y por supuesto que toda distancia guardada también con aquella tragedia, pero también dentro del periodismo las imágenes siempre suelen ser muy impresionantes, ¿no? Con los fotoperiodistas, con los reporteros que llegan primero al lugar, que llegan primero al sitio, y de pronto haber visto de noche, iluminado directamente, un vagón de la línea 12 del metro partido a la mitad, fuera de los rieles, de los carriles, con esta trave completamente derrumbada, con cercos por parte de las autoridades, con una cantidad increíble de personas que llegaron a ayudar a las primeras personas que se quedaron atoradas ahí con coches y demás. Es una imagen muy difícil y es una imagen muy complicada de superar, aún siendo periodista. Claro. Y creo que es una imagen que se va a quedar con nosotros aquí en la ciudad durante mucho tiempo. Y es una imagen que nos hizo sentir aquello que sentimos ese septiembre del 2017, en el que de alguna manera quieres ayudar, en el que de alguna manera quieres también sacar lo mejor de ti en el trabajo a nosotros que nos toca informar, pero a la vez es tan trágico que digo, y seguramente todos nuestros colegas aquí en Político MX lo saben y lo sintieron, pero es muy complicado un día como el de ayer, ¿no? Sí, muy complicado porque pues uno está informando la desgracia, uno está informando además con el afán de cumplir la labor que realizamos, pues de dar datos certeros, pero empiezas a tener, pues que si son muchos más muertos de los que originalmente se habían dicho, que una persona o una fuente dice una cosa y otra, y siempre, pues para nosotros como periodistas, pues es una, digamos, cuestión ética complicada, ¿no? Porque pues uno debe tener la información súper corroborada, sobre todo cuando hablas de vidas que se perdieron, ¿no? Y de un hecho así en donde tan fácil algunos pues empiezan a dar conjeturas y a dar respuestas a cosas que pasaron y pues resulta que es mucho más complicado que eso, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo. Ahora, entrando un poco ya al tema, y habiendo subrayado, me parece lo más importante, que estamos completamente de acuerdo. Sí. De pronto yo leí ayer, y era un poco lo que tú decías ahorita, ¿no? Muchos mensajes, que las personas decían que no lo politicen, no lo utilicen electoralmente, esto es una tragedia, y no. Y yo sí me quedé pensando, y creo que es uno de los momentos en los que más podemos y debemos politizar. ¿Por qué? Porque más allá, que en eso sí estoy de acuerdo contigo, de señalar en estos momentos a culpables específicos, sí es el momento de decir, de alguna manera, esto es responsabilidad de las autoridades. Y de alguna manera, esto debe de tener consecuencias en el liderazgo de los gobernantes, de alguna manera. Entonces, no politicen, yo digo, no, sí politicemos. ¿Vamos a saber quién es el responsable en estos momentos? No, creo que ahí tiene razón y falta mucho para que lo conozcamos, pero creo que sí nos debemos de involucrar electoralmente y políticamente, porque esto sin duda alguna debe de afectar nuestra decisión en cuanto a quién elegimos para que sean nuestros gobernantes, nuestras autoridades, nuestros líderes, quienes finalmente estén a cargo de la infraestructura pública de alguna manera. Y hay personas que lo hacen mejor, hay personas que lo hacen peor, hay partidos no específicos, sino no sé, en cuanto a plataformas, en cuanto a austeridad o no austeridad y a muchos otros temas, en los que sí
esto definitivamente sí debe de afectar nuestra decisión, para bien o para mal, para reafirmar o para contradecir. Pero creo que la politización es válida en estos momentos y el contexto electoral es válido en estos momentos. Por más difícil que se escuche y por más difícil que parezca, hay responsables en este tema. Sí, claro. O sea, es que, digamos, yo no digo que no se politice, solo digo que no se aprovechen a la mala, por no decir otra cosa. Porque por supuesto que hay que exigir, si tú estás haciendo oposición, pues por supuesto que debes, digamos, más allá de exigir, pues, digamos, tener toda una postura respecto a un evento. Completamente de acuerdo. Una postura pública, pues, ¿no? Completamente de y acuerdo. decirle a tus seguidores y a quien quiere escuchar, pues qué postura y qué desde tu perspectiva como oposición o como partido o como candidato debes tener. Pero hay otro tipo de acciones, me parece, que ya llegan, desde mi perspectiva, a un exceso en donde se deja de lado el evento y la pérdida de vidas y entonces ya nada más es una cosa pues muy aprovechada y en el mal sentido de la palabra. Y ahí es donde a mí me genera mucho ruido. Cuando estás en el poder, asumes la responsabilidad. Claro. Tú como director de Político MX, si hoy tienes alguna falla en tu medio de cualquier manera, más allá de que esa falla, digamos, no haya comenzado contigo durante tu gestión, hoy sí es tu responsabilidad. Uh-huh. Y claro. Esto se traslada directamente a la parte de gobierno. Uh-huh. O sea, por más que ahorita nos queramos poner a señalar hacia atrás y decir Marcelo, y decir Mario Delgado, y decir Miguel Ángel Mancera, hoy la responsabilidad recae sobre Claudia Sheinbaum. Deshacerte de esa responsabilidad me parece que es algo muy bajo, porque entonces, ¿para qué quieres ser tú gobernador? Y no porque lo esté haciendo, o sea, nada más estoy planteando parte de lo que hay en conversaciones en redes sociales. ¿Para qué quieres ser gobernador? ¿Para qué quieres llegar a ser gobernante? ¿Para que todo salga bien? ¿Para que solamente estés ahí para las cosas buenas? No. Si tú juegas en una elección, si tú quieres llegar a ser gobernador, debes tener en cuenta que ese tipo de situaciones te pueden y te van a ocurrir. Y justamente para eso es que te eligieron, para evitar que lleguemos a puntos como el que llegamos y en caso de llegar, para procesarlo de la mejor manera. Entonces, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Y este es uno de los mayores ejemplos en ese sentido. Ponernos ahorita a señalar políticamente si fue Ebrard, si fue Delgado, si fue Mancera, eso me parece que no es el momento. Uh-huh. Pero como autoridad de la Ciudad de México, el que tú asumas completamente la responsabilidad, el que pongas el pecho el pecho a las balas, y el hecho de que entiendas que tu carrera política puede tener un tropezón a partir de esta situación, pero que tú vas a cumplir correctamente bien con tu trabajo como jefa de gobierno, sin estar pensando en el 2024. Otra vez, no porque lo estén haciendo, pero sabemos, y tú y yo políticamente, que esta es la conversación. Es parte del paquete. Claro. Y es parte de la vida política. Pues sí. Y me parecería muy lamentable que Sheinbaum, teniendo un pie importante, un pie seguro, digamos, rumbo a la candidatura del 24, quisiera proteger esa posición a cambio de una tragedia tan grande como la que estamos viviendo. Sí, completamente. Espero que me haya dado a entender. Sí, o sea, digamos, no porque Sheinbaum lo está haciendo en este momento, ¿no? Exacto. Tiene ese camino posible, eso también es cierto, ¿no? Como tiene otros, como hacerse responsable. Yo lo que diría es, pasa una tragedia, te tienes que hacer responsable en ese momento para que las cosas se solventen en ese momento, ¿no? Y más de una cuestión de estas dimensiones. Y después indagas, y no con el afán de decir, pues es que fue el de atrás, o el de hasta atrás, o el de antes de ese que iba al inicio, no, sino porque necesitas saber qué pasó, ¿no? Y es de nuevo, o sea, creo que aquí... No creo, más bien, aquí no queremos caer en el campo de las especulaciones porque todo el mundo puede decir los nombres que tú ya mencionaste,
y que los puedo decir yo, o sea, Marcelo, Mancera, Mario Delgado, lo que sea. Y de verdad, para quien nos escucha, no es que los estemos protegiendo, pero sí creemos que debe hacerse una investigación completa, al mismo tiempo que las autoridades actuales de la 4T en Ciudad de México deben hacerse responsables y solventar el problema, que solventar a lo mejor es hasta un verbo súper suave pero digamos, hay exigencias y hay una emergencia que debe resolverse antes de estar pues diluyendo cualquier otra cosa que pudiera pensarse o que pudiera ocurrírseles, que pues de momento pues han tenido largas conferencias, han habido pues presencia o hay presencia en el lugar, pero pues digamos, de repente también, ya ahí sí coincido con Joaquín López Dóriga, en muchas cosas también, pero en otras no. Pero pues él decía, y la verdad es que sí, o sea, hemos escuchado también mucho discurso de lugar común, ¿no? De tope hasta donde tope, aquí vamos, llevamos décadas escuchando eso. Eso es lo más importante y no estoy seguro que vaya a ocurrir, porque así es nuestra clase política y así es el país. Lo primero y lo más importante es la justicia a los familiares. Claro. La justicia en un país que es impune en muchos contextos y en muchos sentidos. Es muy importante que a las familias se les haga justicia. ¿Qué es justicia? Todos podemos tener conceptos diferentes de justicia, pero justicia es al final de cuentas una reparación moral y digna para los familiares que perdieron personas en este accidente. 1. 2. La revisión del sistema de transporte colectivo metro es fundamental. Y eso viene de la mano con presupuesto. Claro. Viene de la mano con expertise, y con conocimiento y con expertos. Y viene de la mano con un sacrificio importante en el que, oye, no hay presupuesto. Brother, si tú estás gobernando, si eres gobernador, a ver cómo le haces. O sea, justamente no estamos aquí para que seas una catapulta a algún otro puesto político o algún otro deseo o ambición. Estás aquí porque supuestamente tienes la capacidad para conducir una ciudad de 25 millones de personas. Y eso es lo que se espera de las autoridades, nada menos. Y tercero es el tema de los responsables, que eventualmente con el tiempo debido, con el proceso debido, con los peritajes debidos, que el peritaje independiente es importantísimo, fundamental. Claro. O sea, no sé, y no es comparación directa, pero casos como el de Colosio, sí, ¿cuántos fiscales especiales y cuántas carpetas de investigación y cuántos datos para que al final de cuentas nadie sepa nada? Y eso ha ocurrido en muchos sentidos. Entonces, tiene una tarea enorme que yo espero con todo el corazón que las autoridades capitalinas se crezcan y antepongan estos puntos que son importantísimos a esta ambición política de estar cuidando personas, estar cuidando perfiles, estar cuidándose a sí mismos, porque la aspiración es mucho más importante. ¿Te tocó esta tragedia en tu administración y entonces te desvió de tu esta presidencial? Ni modo, lo siento mucho. Así es la vida y así es el puesto en el que estás. Tú debes de responder y estás aquí para responderle a la ciudadanía. Y si no puedes, pues menos vas a poder con todo un país. Pues sí, ahora sí que a ver qué tan bueno o bueno eres, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que, todos los políticos y políticas lo lamentaron, ¿no? Y pues reitero, yo no estoy en contra de que tengan posturas, al contrario, qué bueno que se hacen públicos ahí. Hasta la vicepresidenta de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Y es que sí, las posturas tienes razón y ahí están, pero al final de cuentas esto recae sobre un gobernante y es la gobernante de la Ciudad de México. Y pues yo sí lo tengo que decir, o sea, a mí, aunque ya salió de quién sabe dónde estaba, una de las actuaciones que en este momento podemos decir que me pareció más lamentable, la de la directora del metro, Florencia. O sea, porque no es para mentarle la madre. Pudo publicar, salir a hablar, decir algo. Mientras estaba la jefa de gobierno, estaba el jefe de la policía, estaba la fiscala, o sea, digamos, estaban todos menos quien está encargada del tema. Y te voy a decir, tienes toda la razón. Ajá.
Pero desde ahí empiezas. Y si empezando por eso, ya empezamos con las protecciones y entonces es la jefe de gobierno, no, pues no la voy a correr porque entonces es capital político perdido y voy a ceder ante las presiones, pues no chingues. Sí, o sea, nunca mejor dicho. Eso o sea, ese es 101, ese es lo primero. Y a partir de ahí, vas, claro. Ya te sigues. Sí, estoy de acuerdo. Basta de proteger. Y en un momento como estos, caray, o sea... Pues sí. O sea, porque justo necesitas información oficial, necesitas información fidedigna, necesitas saber que alguien que conoce, que está a cargo del tema, pues está siendo responsable, volviendo al tema inicial. Y no, eso no pasó. Cuando menos no de Florencia Serranía. Y pues ahorita dice que no va a renunciar. Ok, va. Pero de todos modos, pues entonces, ¿qué? ¿No? O sea, no se trata de que rueden cabezas, pero... No. Háganse responsables. Las expectativas, más allá de lo electoral, las expectativas de la ciudadanía para este gobierno de Claudia Sheinbaum es una expectativa enorme. Y está la gran duda si va a poder cumplir con esa expectativa. Yo creo que en este momento está esa pregunta. Pues ya nos tenemos que ir, ¿verdad, César? Bueno. Sí, es un tema que va a seguir dando, lo vamos a seguir platicando aquí. Por supuesto. Pues agradecemos mientras a la gente que nos escucha, que hace posible este podcast, también a todo el equipo de Político MX, a las señoritas y caballeros que se quedaron ayer a la cobertura o hasta la madrugada, ¿no? Como siempre, grande el equipo político. Ya volvimos a Portugal. Muchas gracias, Portugal. Mañana le festejamos de mejor manera. Muchas gracias. Por supuesto, a la directora editorial que ayer estuvo igual al pie del cañón junto a todo el equipo en la cobertura del tema del metro para informar verazmente, a Nayeli Lozano. Y a ti, César García, productor, que también estuviste en la cobertura. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Mi Poncho, muchas gracias. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.